una vez más y para siempre tu nombre, oh Dios. Te agradecemos infinitamente, oh Padre Celestial, la dicha y el privilegio que nos has dado de llegar a ser hijo tuyo, Señor. Nos has arrebatado, Señor, como un tizón en medio del fuego, en este mundo de pecado, y nos has traído a tu pueblo. Yo te ruego en esta hora que nos ayude a entender y valorar este asunto, Señor. Que nosotros podamos apreciar el alto privilegio que nos has dado, Señor, de formar parte de tu pueblo en este mundo y poder llevar a cabo una misión, la única misión que va a perdurar por sobre todo en esta tierra. Es la misión que nos ha encomendado a nosotros, la de llevar tu palabra, la cual vive y permanece para siempre. Este humilde pecador necesita de ti en esta hora, dame tu Espíritu Santo, Señor, para poder hablar a tu iglesia y que a mí mismo pueda ser edificado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Buenos días y feliz sábado, mis hermanos. ¿Cómo se sienten? Bien, constante en la oración, atento a su palabra para que el mundo lo sepa. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Hermano, para mí es un grato honor estar aquí una vez más, después de tantos años, ¿verdad? Pero puedo ver algunos rostros conocidos. Allá veo al hermano Miguel, su esposa, la hermana aquí, vi a Fior, la hermana de Miguel, personas que son pioneros acá en esta iglesia y que alguna vez trabajamos juntos en todo este distrito por acá, y de verdad que es un gozo para mí verlos llenos de vida y ver cómo el evangelio preserva. Es un evangelio de vida el que predicamos, ¿sí o no? Esto es maravilloso, ¿verdad que sí? Esta mañana nos toca hablar de evangelismo. Es un tema sumamente delicioso para este servidor, siendo que por medio del evangelismo el Señor me alcanzó a mí. Y yo deseo que en mi paso por este mundo Él pueda ayudarme a mí a alcanzar a otros tantos y que juntos podamos ascender hacia la Canaán celestial. Quiero invitarlos, mis hermanos, a lo que fue nuestra lectura bíblica y algo más. Esto, como pueden ver, se encuentra en San Juan capítulo 4. Se trata de el relato de este episodio entre Jesús y la mujer samaritana. Particularmente yo creo que es mucho lo que podemos aprender en este relato. ¿Cuántos creen eso? Como todos sabemos, nosotros tenemos el privilegio de contar con la instrucción y dirección y ejemplificación del Maestro de Maestros, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad que sí? El Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ese es nuestro modelo a seguir. Y yo quiero analizar un poco con ustedes, leer un poco aquí de esta historia y luego analizarla para, con la ayuda del Espíritu de Dios, poder nosotros extraer algunas lecciones importantes para nosotros también hacer la parte que Dios nos ha encomendado. Dice aquí: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos
habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Alabado sea el Señor, ¿verdad que sí? Esta interesante historia nos muestra a nosotros innumerables lecciones que podemos atesorar para nosotros poder tener los recursos necesarios para hacer con eficacia la obra que se nos ha encomendado. Yo particularmente entiendo que la obra de salvar almas es una ciencia. ¿Cuántos lo creen así? Y gracias a Dios que tenemos al Maestro. En esta historia nosotros vamos a ver desplegado aquí un raudal de sabiduría que hubo que emplear para tener resultados muy satisfactorios, ¿sí o no? Todos, cuando salimos a llevar las buenas nuevas, queremos tener éxito, ¿verdad que sí, mis hermanos? Pues para eso tenemos que venir a consultar a nuestro Señor Jesucristo, para que Él nos dé a nosotros las herramientas necesarias para poder venir gozosos con la adquisición de una buena gavilla. Entonces, regresando aquí a nuestro inicio de la historia, vemos que dice aquí que salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Antes de esto, yo quiero reflexionar un poquito con ustedes que el Señor Jesucristo, como pudimos ver en esta tierra, se movía de lugar en lugar, tratando de abarcar a cuantos fueran posibles, ¿sí o no? Pero esto no comenzó aquí en la tierra, sino que el Rey de Reyes, la majestad de los cielos, cuando se creaba el mundo, Él estaba con su Padre y el Espíritu Santo creando el mundo, ¿sí o no? Este mundo y los diferentes mundos fueron creados por Cristo Jesús. ¿No es maravilloso eso? Saber que se está hablando de la figura más poderosa que existe en el universo. Y cuando se creaba este planeta, surgió una pregunta: si el hombre pecare, ¿quién moriría por él? Jesucristo levantó la mano y dijo: yo moriría por ellos. Vamos a crearlo. Si pecan, yo doy mi vida por ellos. Eso es un asunto de responsabilidad, ¿sí o no? Yo particularmente he llegado a la conclusión de que el tema de la obra misionera es un asunto de amor. Es un asunto de responsabilidad. Es un asunto de renuncia y de entrega total. ¿Sí o no? En estos días estuve leyendo donde dice que a muchos de nosotros sería bueno que le pidamos a Dios que nos devuelva un poco el amor a Dios y a las almas. Y yo le dije: Señor, dame amor por ti. Y dame amor por las almas. Porque yo entiendo que sí que es necesario para nosotros poder hacer la obra misionera como debe ser hecha en este mundo y cumplir con la misión. Yo creo que sí que es necesario el amor a Dios y el amor a las almas, porque a veces salimos detrás de personas tan malas como nosotros,
y eso no, como que no inspira tanto, ¿verdad que no? Pero cuando usted siente amor a Dios por lo que Dios se atrevió a hacer por usted siendo malo, como que el asunto comienza a germinar en nosotros la buena semilla del amor celestial, ¿verdad que sí? Y yo le pido al Señor que cada día nos llene de ese amor, porque nosotros necesitamos en estos últimos días estar en la mejor condición. Si cuando comenzamos estábamos llenos de fervor, estábamos llenos de entusiasmo, estábamos decididos a pelear la buena batalla y a dar fruto para la vida eterna, yo creo que hoy más, porque hoy nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Hoy en día estamos llegando a la recta final y el privilegio mayor que podemos tener es el de mantenernos firmes en el Señor. ¿Verdad que sí? Y bienaventurado aquel cuando su Señor apareciese, lo encontrase haciendo así. Entonces nosotros vemos acá que nuestro Señor Jesucristo, como le acababa de decir, hubo un momento de su vida que allá en el trono celestial se quitó su corona, la puso a un lado, se paró de su trono y descendió a esta tierra a buscarnos a usted y a mí. Y debo decirle que para Dios es un gran gozo el hecho de que usted y yo estemos aquí hoy en calidad de hijos de Él, en calidad de seres que han sido alcanzados por su gran sacrificio que realizó en favor de cada uno de nosotros. Pero asimismo, como Él descendió del cielo, descendió en esta ocasión, dice aquí, que salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Yo quiero decirles que para ir de Judea a Galilea, todos los demás caminos son más cercanos que el de ir por Samaria. ¿Se entiende eso? El camino que da más lejos es el de Samaria, para ir para Galilea. Pero dice aquí que a Jesucristo le era necesario pasar por Samaria. Y el apóstol Pablo dice, porque a mí me es impuesta necesidad. Y yo le pido a Dios que ponga en nosotros un sentir, que nosotros sintamos necesidad de ir a buscar las almas. Yo he sido director de obra misionera en varias ocasiones. Y yo nunca he creído en querer forzar a los hermanos para que salgan a hacer la obra misionera, porque yo creo que el motivo principal debe estar en nosotros hace tiempo ya. De salir a decirle al mundo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Yo no creo que hay que forzar para eso. ¿Verdad que no? Nosotros debemos estar dispuestos a sacrificar. Vivimos una vida muy ajetreada en estos últimos años, ¿sí o no? El asunto se aceleró del 2000 para acá. ¿Se acuerdan cuando se reunieron para poner los supermercados que cierren a las 12 de la noche y se aceleró el tren? Ustedes han leído el tren de Primeros Escritos, ¿verdad que sí? Que dice un tren donde va lleno de gente que no se pueden cuantificar. Y va a una velocidad tan alta el tren que ni siquiera se puede ponerle radar, porque la velocidad que lleva es demasiado alta. Y el conductor es el diablo. Y en ese mundo vivimos, que va a una velocidad tal. Pero asimismo, el desafío de nosotros sobreponernos a esta velocidad terrenal y sacar tiempo para estar con el Señor y compartir al Señor, tiene que aparecer en nuestra vida. No podemos llevarnos de que no tengo tiempo, hermano. El tiempo, si usted no lo tiene, tiene que fabricarlo, porque Dios nos está dando las mismas 24 horas de siempre, ¿sí o no? El tiempo de salir detrás de las almas es una necesidad. Si yo no predico, yo soy un hombre muerto. ¿Quién de ustedes pudiera estar aquí en esta iglesia tantos años si no estuvieran haciendo algo para el Señor? No hay manera, hermano. Usted se oxida. Usted se vuelve el mismo mundano de antes. Usted sale del escenario sin darse cuenta. ¿Sí o no? Pero cuando estamos activos en la obra del Señor, usted está activo. Y el que está activo, ¿sí o no? Y así quiere Dios que estemos. Entonces,
salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Qué interesante. Había algo muy valioso allí. Una mujer pecadora, rechazada de todo el mundo, que no podía ni siquiera buscar agua por la mañana ni en la tarde, que todo el mundo buscaba agua a esa hora, y la mujer era tan rechazada que la buscaba al mediodía. Porque los pecadores somos así de interesantes. Los pecadores sin Cristo en el corazón somos el peor problema de los demás pecadores. ¿Se entiende esto? Ahora, cuando tenemos a Cristo en el corazón, nosotros somos la salvación de los pecadores. Porque tenemos al Salvador en nuestras vidas, ¿sí o no? Y esta pobre mujer no podía ir a otra hora que no fuera al mediodía, porque todo el mundo, esta fue la que le quitó el marido a fulano, esta fue la que le quitó al prensejo, esta es la quita marido, esta es la que sé yo qué. Y ya te puede ver cuántas expresiones despectivas serían las que habrían caído sobre esta mujer a lo largo de su experiencia para llegar a una condición de complejo tal que se atrevía a ir con ese solazo a buscar agua al mediodía con tal de no encontrarse con una persona. Pero sin embargo, nadie nace así tan despreciado en esta tierra. Es esta vida la que se encarga de degradar a las personas. Y nosotros tenemos que entender eso. Usted puede ver la peor prostituta por ahí. Pídele a Dios que le ayude a verla con el ojo de la redención. Como Cristo la ve. Cristo no la ve como lo que es, sino como lo que puede llegar a ser, transformada por su gracia o transformado por su gracia. Porque puede ser también un ladrón, puede ser un vicioso que ya usted cree que no vale nada. Él sigue valiendo, hermano. Si Jesucristo lo agarra, lo vuelve un rey, un príncipe en esta tierra. Yo no sé ustedes, pero a mí el diablo me llevó lejos. Pero el Señor me está encaminando. Me está encaminando el Padre, ¿sí o no? Y así nos está encaminando a todos. Y yo quiero que Él siga encaminándome porque me está gustando el asunto. ¿A cuánto le está gustando Él? Mire, mire, a mí no me ha dado deseo de ser mundano nunca después que el Señor me rescató. No, nunca más. Óigame, nunca más en mi vida me ha dado deseo de ser mundano. Yo le he enseñado a mis hijos, digo, la locura más grande de esta tierra es el mundanismo. Claro, yo no voy a venir a predicar que los mundanos son locos, porque tampoco se trata de ofender a nadie. ¿Verdad que no? Pero la locura más grande de esta tierra es seguir la mundanalidad. La verdadera sabiduría, la verdadera ciencia, el verdadero provecho de la vida está en seguir a Cristo Jesús. Y aquí el Señor Jesucristo, mire, aunque todos los caminos eran más cerca, pero a Él le era necesario pasar por Samaria, porque allí había una pecadora que Él quería salvarla y ponerla de ejemplo de lo que puede ser un pecador rescatado por la sangre maravillosa de Cristo Jesús. Y aquí comenzamos a ver cómo suceden las cosas. Dice que le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Y entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Hermano, cuando yo leo esa pequeña expresión allí, Jesús cansado del camino, veo a ese rey de reyes antes de quitarse su corona allá arriba. Y leí el otro día donde dice que él sabía todo lo que iba a vivir al venir. A él nada le tomó por sorpresa en esta tierra. Cuando él se quitó su corona y decidió venir a esta tierra, él sabía 100% lo que venía. No le sucedió nada adicional a lo que él sabía que iba a vivir. ¿Se entiende esto, mis hermanos? Y no obstante eso, descendió. Y allí usted ve ese rey de reyes, hecho humano, con los pies llenos de polvo, sentado junto al pozo cansado. Yo le digo a veces a los hermanos que la vida cristiana de nosotros nos ha tocado una vida de cristiano teenager. Porque yo creo que la mayoría de los que están aquí vinieron en un vehículo montado confortablemente, ¿sí o no?
Y si no, aunque sea en un transporte público, ¿verdad? Pero aquí nadie caminó 2 kilómetros 3 a pie para llegar aquí hoy, ¿verdad que no? Pero aquí dice que Jesús estaba cansado y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta. Anteriormente se contaba a partir de las 6 de la mañana. 6, 9, 12, de 3 en 3. Pero pareciera que el día comenzaba a las 6 de la mañana. Entonces, desde 0, desde 1 hasta 3. De 3 a 6. Y aquí dice que era la hora sexta. Significa que eran las 12 del mediodía. Y aquí estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Aquí dice vino una mujer. Ahora, ¿cuántos creen que esto fue una coincidencia? Si fuera coincidencia, como que no encajara con algo que yo leí de Cristo. Dice que cada minuto, cada segundo de su vida, Él lo utilizaba con un propósito, de una manera completamente objetiva. Entonces significa que Él no estaba en el pozo por casualidad a esa hora. ¿Verdad que no? Él estaba allí porque sabía lo que iba a pasar. Y Él tenía en mente encontrarse con esa pobre mujer para poder rescatarla de una situación que solamente Él la podía salvar. Entonces vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Otra cosa que yo no creo que sucedió por casualidad. ¿Cuántos creen que los discípulos fueron a la ciudad por casualidad a comprar a esa hora? Yo no. Mire la conclusión que yo saco. El Señor Jesucristo sabía que iba a manejar un tema súper complejo y sabe que nosotros los seres humanos fácilmente metemos la pata, y Él quería estar solo para manejar este caso y nada más dejarle el ejemplo de cómo se hace a los discípulos. Porque hasta Pedro estaba ahí, que usted sabe cuando viene a ver Pedro, pero el Señor lo resuelve todo. A estos que les gusta tanto comer los mando a comprar comida y van felices. ¿Sí o no? Y yo me quedo solo porque a esta la voy a salvar yo. Y en el camino a Cristo dice que Jesucristo en toda la conversación estaba buscando la llave de abrir el corazón de la mujer samaritana. Y dice que la encontró y lo abrió. Entonces estamos siguiendo a un maestro que yo creo que es muy admirable y que vale la pena venir a sus pies a preguntarle cómo lo hago. Vamos a salir a la hora misionera. Reunámonos aquí, Padre, dime cómo lo hacemos esta tarde. Y Él nos va a decir. Y cuando salimos por ahí, Él pone las palabras, Él pone todo, porque Él es el cabeza de la salvación. Entonces, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Hay algo interesante aquí, mis hermanos. Pareciera un poco contradictorio el hecho de pensar que para entrar en materia con una persona sería más fácil pedirle que ofrecerle. Pero aquí se ve que Jesucristo entendió que era mejor pedirle a esta mujer con el propósito de poder entrar en conversación. Aquí hay algo que es un ejemplo completamente diferente abismalmente. Por ejemplo, el diablo trató de entrar en conversación con Eva. Y el problema de Eva fue entrar en conversación con el diablo. Si no hubiese entrado en conversación con él, no hay problema. Pero el diablo sabía que si entraba en conversación con él, perdía el pleito. Y aquí hay una diferencia abismal, pero se está usando el mismo principio. La diferencia es que
que el diablo está usando ese principio de entrar en diálogo para destruir la especie humana. Jesucristo está usando el mismo principio, pero para salvar la especie humana. ¿Se entiende esto, mis hermanos? Jesucristo lo que quería era entrar en conversación con ella de alguna manera para poder darles el mensaje que le quería dar de la buena nueva de salvación por medio de él. Y yo creo que aquí podemos aprender nosotros que si usted llega a una casa y esa gente lo que son es católico, hermano, míreme, si usted no es católico, compre un rosario y vuelva a ser católico, pero no vaya a decir nada en contra de la iglesia católica ahí. ¿Sí o no? No se atreva a eso, porque eso sería insensatez. Ame a esa gente. Valore todo el conocimiento que ellos tienen de la palabra, porque muchos católicos conocen muchísimo la palabra de Dios. Y déjeme decirle que muchos católicos son sinceros también en el error que están, pero lo están haciendo con una devoción que eso no tiene comparación. Entonces, aquí el Señor lo que trata es de entrar en conversación con esta mujer. Y yo, si voy a predicar y encuentro una persona que lo único que le gusta es el béisbol, y cuando yo llego, esa persona nada más es esto lo que respira. Aunque usted no sepa mucho, escúchelo. Por lo menos escúchelo. Y si usted sabe de béisbol, dialogue un poco de béisbol con él. ¿Sí o no? Pero busque el momento suyo, porque usted tiene algo que usted no puede dejar de llevarlo bajo la manga. Y ese alguien que usted tiene es a Cristo Jesús. Amén. Ay, que aquí están hablando de esto y de aquello. Tranquilo. Buenas tardes, mis hermanos. Dios me los bendiga. ¿Cómo están? Estamos por aquí porque en algún momento de nuestras vidas hemos sido alcanzados por la gracia de Cristo Jesús, y al mismo tiempo Él nos ha hecho entender que nos ha llamado de las tinieblas de este mundo a su luz admirable. Amén. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos amó. Amén. Y hemos venido esta tarde por acá a ver si ustedes, eso es si usted encuentra el terreno despejado, pero si usted lo encuentra invadido, invierta tiempo ahí hasta que encuentre un huequito, que a usted le van a dar una oportunidad. Si no lo mandan para su casa, algún momento usted va a tener de entrar. Pues cuando usted vaya a entrar, tenga ahí la pistola sobada, pero no entre en controversia, sino busque su oportunidad. Y Jesús aquí ya entró en materia con la mujer. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ustedes saben muy bien que los judíos y los samaritanos eran completamente acérrimos enemigos. ¿Sí o no? Y eran completamente enemigos. Entonces esta mujer está sorprendida. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Amén. El Señor Jesucristo sabía cuál era la necesidad de esa mujer. ¿Sí o no? Y él sabía que él era esa agua viva. Y yo pregunto, mis hermanos, ¿cuál es la mayor necesidad del mundo en que vivimos? Hermano, usted puede ser que no tenga ni siquiera gas para cocinar mañana, pero esa no es la mayor necesidad de nosotros. La mayor necesidad de todo ser humano es de Dios. Amén. ¿Sí o no? Amén. Y si usted y yo tenemos a Dios, usted y yo tenemos que tener a un Dios cercano, un Dios real. Amén. No un Dios imaginario, sino un Dios con el que usted convive. Un Dios de quien usted está sacando provecho, y un Dios de quien usted desea devolver por todo lo que está recibiendo de Él en gratitud. Usted desea por lo menos hacer lo que Él le dice, que lo predique al mundo, ¿sí o no? Y en ese sentido es cuando nosotros, mis hermanos, podemos allí identificar, aprendiendo de Cristo Jesús, que a todo lugar que usted llegue, con cada persona que usted trate, mi hermano querido y hermana, la mayor necesidad de esa persona es la misma mía y suya. Amén. De Dios. Amén. Y entonces usted, ¿qué debe estar usted preparado? Para compartir. Pero yo veo personas que comparten un Dios que yo no me gustaría haberme encontrado con ese tipo de mensajero. Cuando yo llegué a los pies del Señor, no me hubiera gustado encontrarme con ese tipo de personas que predican. Porque hay gente que andan condenando a la gente.
y andan con una vara midiendo. Hermano, pero ¿y qué es lo que usted está haciendo? Pues, si usted va a llevar el mensaje de salvación, ¿a quién es que se le lleva? A los perdidos. Entonces usted tiene que estar claro, hermano, que usted va a llevar el mensaje de salvación a un mundo perdido, a un mundo en tiniebla, a un mundo que está siendo doblegado por Satanás, un mundo que está siendo mancillado, pisoteado por el diablo. Y usted tiene que ir como un mensajero de luz, como un mensajero de paz, como un mensajero de solución, hermano. Y el borracho allí, ay no, señor, discúlpeme, mire, perdóneme y excúseme. Sí, mijo, no te preocupes, olvídate de eso. Que lo que importa no es eso, eres tú el que importa. Es a ti que Dios te está buscando. Y si usted es tan santo, hermano, que usted no puede hacer eso, entonces es importante que vengamos aquí a los pies del Señor. Porque yo creo que más santo que Jesucristo no ha pasado uno por aquí. ¿Verdad que no? Y se sentaba, incluso mucha gente no entendía, pero mira, este no puede ser el Mesías porque se sienta con los pecadores y con ellos come. Pero yo sé que nunca se tomó un trago de cerveza, ni nunca hizo nada que fuera pecaminoso. Pero ¿cómo vamos a alcanzar a los pecadores si no entramos en contacto con ellos, hermano? Explícame eso. Entonces, Dios nos llama a la santidad, ok, pero nunca sea tan santo usted como para creerse que a fulano no al peor. Y como eso es un trofeo para Dios, que debe serlo también para usted. Amén. Usted sabe lo lindo que usted es un pobre miserable de la calle y usted verlo aquí ministrando la palabra ya rescatado con los pies sobre peña y usted mirando allí la obra de su trabajo. ¿No es maravilloso eso? Eso es maravilloso, mi hermano, ¿verdad que sí? Y cuando usted llega allá arriba, ¿cómo lo recibe el cielo? Oye, te estaba esperando para decirte qué bueno que entendiste el evangelio. Pero hay gente que no ha entendido el evangelio, parece. Porque no lleva un evangelio que salva. Y dice que el Señor Jesucristo se propone alcanzar las personas donde se encuentren. En la peor cantera donde se encuentra el pecador, el evangelio de Cristo es eficaz para alcanzarlo allá. Y hay una figura que vemos como una ladera, donde se ve a Jesucristo de cabeza para abajo, ¿sí o no? Extendiendo la mano a la oveja descarriada y en peligro, ¿sí o no? Ese debemos ser usted y yo. Amén. Entonces, la mujer samaritana le dijo, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? La mujer tiene una mezcla allí. En un momento cree que es de esa misma agua que Jesucristo le va a dar, pero como que la misma mente le dice que probablemente no sea esa agua porque de esa ha bebido ella siempre. Se supone que no es de esa. Entonces cuando le pregunta ¿de dónde pues tienes el agua viva? Ya eso me dice a mí que ya ella está desistiendo de que sea de esa, ¿sí o no? Pero cuando dice que no tiene con qué sacarla, pareciera que está creyendo que de ahí que hay que sacarla. Pero el Espíritu de Dios está trabajando con ella, ¿sí o no? Y usted llega a un lugar, hermano, y las cosas están de una manera. Y si usted anda con el Espíritu Santo, al poco rato las cosas cambian. ¿Sí o no? Mire, mi esposa y yo estábamos haciendo obra misionera en Romana y llegamos a una casa. Y de repente se levantó un tipo con un palo como de este largo. Y tenía como 14 clavos de 5 pulgadas en la punta, clavado así por todos los lados. Y andaba como poseído del demonio. Como para que todo el mundo le tenga miedo con ese palo. Mano, mire, y comenzamos nosotros a amansar al hombre. Amansar al hombre. Mi hermano querido, mira, perdona, disculpa, mío. Oye, ven acá, deja eso, porque eso te puede traer problemas. Dios tiene un plan para ti. Hermano, el palo no lo llevamos para la casa nosotros. Ahora, ¿yo puedo hacer eso? Yo no puedo hacer eso. Pero si yo le pido a Dios, me puede ayudar a hacerlo, ¿sí o no? Pues yo voy porque yo soy Mario, lo más que me pueden estrenar el palo conmigo. ¿Sí o no? Es lo más que puedo yo encontrar, ¿sí o no? Ahora, si yo me pongo en la mano de nuestro Dios, leí estos días donde dice que el Espíritu Santo nomás busca la oportunidad de ver quién es que quiere ser de Dios, para usarlo y poseerlo. Entonces, nosotros seguimos a un Dios cercano, hermano. Un Dios que está ahí esperando por nosotros para usarnos y hacer cosas grandes con nosotros. ¿Verdad que sí? Entonces, esta mujer estaba así un poco entre dos ya, pero ya la obra de Cristo comenzó a hacer el trabajo en su vida.
Jesucristo le requinta ahí la nota: cualquiera que bebiere de esa agua volverá a tener sed. Y a ella no había que decirse, porque ella había estado la vida entera tomando y tenía que tomar siempre. ¿Sí o no? Nosotros tenemos que tener un mensaje verdadero, que cuando el otro le meta raciocinio, le encuentre lógica a eso. Porque el evangelio, esto no es de que adivinando. Esto es un asunto que funciona y funciona. Y cuando usted le habla a uno, tiene que darle una palabra que si la prueba, le funciona. Porque esa es la palabra que tenemos, ¿sí o no? Entonces, dice aquí que cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. No, hermano, que mire que ya yo me fui muy lejos, que ya yo... Hermano querido, óigame, escuchen. Si usted se detiene con el Señor Jesucristo, el Señor va a hacer maravillas en su vida. No, porque es que este vicio, hermano querido, y hágale la historia. Digo, yo le puedo hacer mi historia. Tal vez usted no le pueda hacer la suya si usted nunca fue un borrachón, pero yo le puedo hacer la mía. Y cómo el enemigo me tenía arrastrándome por el suelo, un esclavo total, un alcohólico total. Y cómo el Señor obró en mi vida, y desde el primer día que fue a la iglesia nunca más toqué un trago de alcohol. Nunca más me fumé un cigarrillo, me fumaba 60 cigarrillos en una noche. Nunca más toqué una mujer hasta que me casé. Y duré 5 años soltero, y todos ustedes lo saben. Porque yo no estoy predicando en Estados Unidos, estoy predicando en mi iglesia, en mi distrito. ¿Sí o no? Pues yo soy de Guaricano 1. Y todo el mundo sabe mi vida, ¿sí o no, mi hermano? Y Dios se encargó. Me remolcaron un poco para llevarme el hermano Julito, pero me llevó. Y desde esa noche nunca más tomé un trago de alcohol, nunca más fumé un cigarrillo, nunca más toqué una mujer, hasta que en 5 años después el Señor me dio esa negra que anda ahí. Esto es así, mi hermano. Entonces, ¿qué usted le va a decir a la gente? Ven a ver si tal vez el Señor hace por ti. No, hermano, esto es con seguridad. Porque usted y yo tenemos que saber el Dios que tenemos. Que tenemos un Dios que se revela en su palabra y se reveló personalmente en esta tierra. Y lo mismo que Jesucristo hizo en aquel entonces en su estado personal, corporalmente aquí, presencialmente en esta tierra, de manera corporal, Él lo puede hacer hoy. Por medio de su palabra y por medio de su Santo Espíritu. Entonces, mis queridos, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Usted ve que el tema de los pecados en algún momento se trabaja, pero usted no puede llegar señalándole los pecados a una pobre alma que usted lo va a traer al Señor. Cuando ya está aquí en el Señor, entonces se comienza a decirle: mira, aquí el Señor lo hace así, pero siempre con amor. Si usted no tiene amor, pídale amor a Dios, porque esto ni es con espada ni es con ejército, esto es con el Espíritu de Dios. Porque lo primero es que somos una especie reverde. El ser humano es reverde por naturaleza, después de la caída, obviamente. Y solamente el amor de Cristo doblega al ser humano. Para todo lo que usted vaya a hacer, tiene que tener el amor de Dios. Entonces, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Tú ves, la pobre mujer ahora está por desviar la conversación. ¿Sí o no? El Señor le está hablando del marido y ella está hablando de punto de adoración. Y Jesucristo le dice: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también tales adoradores busca
que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Hermano, esto es maravilloso, pero no podemos seguir, mire, ya el tiempo se fue. Pero este es un capítulo que lo tiene todo aquí para nosotros, ¿verdad que sí? Yo creo que en otra ocasión podríamos concluir este mensaje, y para ser prudente, ¿verdad? Pero ahora que la cosa se le pone, ya tiene los sazones, pero hay que echarle la sal. En la próxima vuelta, si Dios lo permite, le vamos a poner la sal ahí, porque esto es bello, hermano. Y yo quiero que nos sintamos nosotros dichosos de que cuando Jesucristo concluyó esta obra, nos las encomendó a nosotros. Mire, sigan esto y cuenten, le voy a mandar al Espíritu Santo, y yo voy a estar en el santuario espiando cualquier fallita que ustedes cometan aquí abajo. ¿Sí o no? Jesucristo está para eso allá, para cuando el diablo de alguna manera nos saque alguna ventaja, volvamos a comenzar en cero con una página en blanco, pero sigamos el camino. ¿Sí o no? Así que el Señor me lo bendiga, mis hermanos, y si Dios permite, en otra ocasión continuamos este mensaje, porque ya lo vamos a dejar hasta aquí. Pero yo creo que tenemos ya aquí un pequeño avance de cómo el Señor Jesucristo trabajó un caso tan delicado como el de la mujer samaritana y obtuvo los mejores resultados. Que Dios me lo bendiga, mis queridos. Vamos a estar en pie para cantar el himno y orar. Oremos. Querido Padre, que mora en las alturas de los cielos, Señor, en esta hora, mi Dios, venimos delante de tu presencia, Padre Celestial, agradecidos de ti por habernos dado la dicha de poder llegar a formar parte de tu pueblo. Qué privilegio, Señor, ser rescatado de la garra de Satanás y venir a este camino que lleva sin duda a la casa celestial. Permite que cada uno de los hermanos que estemos aquí podamos salir de aquí motivados a seguir haciendo esta hermosa obra de ganar almas para ti, y que podamos perseverar nosotros. Ninguno sabemos tal vez que tengamos que vivir antes de partir de esta tierra, pero yo te pido ahora que aunque tengamos que vivir pruebas y dificultades, que tú nos ayudes a seguir confiando en ti, y que en aquel día de la mañana gloriosa de la aparición de nuestro Señor Jesucristo en gloria, nosotros podamos estar allí de parte de Él, en el nombre de Jesús. Hermano querido, Dios nos los bendiga a todos.